La Segunda Guerra Mundial se encontraba en una encrucijada. El paisaje del frente oriental se había transformado en un brutal tablero de ajedrez, donde las mayores fuerzas aéreas luchaban por el control. En este punto, el coloso alemán había probado la amarga derrota en Stalingrado, un revés que comenzó a erosionar su aura de invencibilidad. En el otro lado del tablero, el Ejército Rojo, a pesar de estar debilitado, crecía en fuerza y audacia en medio de este panorama turbulento. Figuras influyentes estaban a cargo, tomando decisiones estratégicas que darían forma al destino de Alemania y del mundo. Adolf Hitler, el Führer, intentaba reunir sus fuerzas para volver a su gran visión de dominar Europa. Su personalidad poderosa y decidida solo era igualada por su terquedad, que cada vez ignoraba más los consejos de su ejército. En el lado opuesto, estrategas soviéticos como Joseph Stalin estaban reuniendo sus fuerzas para un contraataque decisivo. El líder inflexible de la Unión Soviética había resistido el asalto alemán inicial y ahora estaba preparando a sus tropas. Su liderazgo estaba marcado por la crueldad y el pragmatismo, dispuesto a sacrificar miles para alcanzar objetivos estratégicos. El frente oriental se caracterizaba por un mosaico de territorios ferozmente disputados, especialmente Kursk. Este saliente aparentemente inofensivo en las líneas del frente se convirtió en un punto estratégico potencial donde los alemanes buscaban recuperar impulso. Considerándolo un punto débil, planearon un devastador ataque de Tinase que podría rodear y destruir fuerzas soviéticas sustanciales. Por otro lado, el liderazgo soviético, fortalecido por su red de inteligencia y los consejos de hábiles generales como el mariscal Georgy Zhukov, se dio cuenta de la trampa potencial. Entendieron que los alemanes podrían apuntar a este saliente y comenzaron los preparativos para una defensa en profundidad que agotaría las fuerzas alemanas mientras las tensiones aumentaban con la llegada de la primavera. El escenario estaba preparado para un choque épico de poder militar, donde la acumulación estratégica sería puesta a prueba al límite. Ninguna de las partes lo sabía aún, pero sus decisiones las estaban llevando hacia la batalla de tanques más grande de la historia, llamada Ciudadela. El intento audaz de Hitler de recuperar la iniciativa en el frente oriental. Investigaciones recientes revelan que los soviéticos sufrieron pérdidas sorprendentemente altas, hasta 6 veces más hombres y equipo. Sin embargo, ¿por qué perdieron los alemanes esta batalla histórica? Hitler creía que si los angloamericanos no lograban abrir un segundo frente en Francia, tendría la oportunidad de golpear a Rusia decisivamente. Su prioridad era atraer al Ejército Rojo a una batalla de desgaste, debilitándolo para evitar una ofensiva significativa en 1943. Esto era crucial ya que, en ese momento, el Ejército Rojo superaba en número a la Wehrmacht en el este. Aquí tienes una línea de tiempo desde la Operación Barbarroja hasta la batalla de Kursk. Junio de 1941. El eje invade la Unión Soviética con 3.8 millones de hombres, la mayor cantidad de tropas jamás registrada en la historia de la Tierra. Diciembre de 1941, se detiene la ofensiva Blau, también conocida como la Segunda Batalla de Moscú, 6 meses después del inicio de la invasión. Noviembre de 1942, Hitler y miembros de su Estado Mayor viajan a Múnich en su tren personal. Durante los primeros años de la guerra, Hitler comandaba a sus tropas y celebraba conferencias en su tren especial, que se movía de un lugar a otro en el frente de batalla, siendo una especie de cuartel general móvil. Stalingrado. A lo largo de 1942, se libra la batalla de Stalingrado, que marca un punto de inflexión en la guerra del Frente Oriental. La victoria soviética en Stalingrado en febrero de 1943 representa un gran revés para Alemania y un punto de inflexión en la guerra en el este. Hitler, enfrentando el colapso del Tercer Reich, necesita una victoria a cualquier costo. Urge un triunfo, necesita desesperadamente contener el avance del Ejército Rojo y retomar desesperadamente la iniciativa. Esta es la última oportunidad de Hitler. La capacidad de liderazgo de Hitler es cuestionada. Después de la derrota en Stalingrado, la situación en el frente oriental se vuelve cada vez más crítica para Hitler. Su estado de ánimo empeora notablemente y su capacidad para liderar es puesta en duda. Entre los generales de alto rango, algunos ya no lo consideran el más grande comandante de todos los tiempos. Dejó de escuchar a sus generales,
convencido de que siempre tenía razón, lo que resultó en desastres para un comandante supremo. Sus discursos se convirtieron en divagaciones, a veces dando vueltas en círculos durante 15 o 20 minutos. Heinrich Himmler, comandante de las SS y arquitecto principal del sistema de campos de concentración nazis, comenzó a cuestionar las habilidades de Hitler. Pero ahora, si Hitler quiere recuperar su título como el más grande comandante de guerra y restaurar su poder en el este, desesperadamente necesita una victoria contra el Ejército Rojo. Febrero de 1943, Berlín. Goebbels. Después de la derrota en Stalingrado y el deterioro del estado mental de Hitler, la máquina de propaganda nazi entra en acción. El hombre a cargo de mantener alta la moral del pueblo alemán es el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Goebbels era un genio de la propaganda. Y de cierta manera, era el cerebro detrás del Tercer Reich. Era quien traducía el mensaje de Hitler al público en general. Goebbels reiteró 3 temas en el discurso. 1. Si la Wehrmacht no estaba en posición de contraatacar el peligro que venía del frente oriental, el Reich alemán caería en el bolchevismo y el resto de Europa pronto seguiría. 2. La Wehrmacht, el pueblo alemán y las potencias del eje tenían la fuerza para salvar a Europa de esta amenaza. 3. El peligro era inminente y Alemania necesitaba actuar rápidamente y de manera decisiva. En el discurso, Goebbels detalló extensamente lo que la propaganda nazi afirmaba era la amenaza planteada por la llamada Judería Internacional. El objetivo del bolchevismo es la revolución mundial judía. Quieren traer caos al Reich y a Europa, utilizando la desesperación resultante para establecer su tiranía capitalista internacional, camuflada por el bolchevismo. Rechazando las protestas de las naciones enemigas contra las políticas judías del Reich, afirmó, ante un estruendoso aplauso de la audiencia, que Alemania intenta tomar las medidas más radicales, si es necesario, a tiempo. Mientras Goebbels se refería a la movilización soviética a nivel nacional como diabólica, explicó que no podemos vencer el peligro bolchevique a menos que utilicemos métodos equivalentes, aunque no idénticos, en la guerra total. Luego justificó las medidas de austeridad promulgadas, presentándolas como medidas temporales. Históricamente, el discurso es importante porque marca la primera admisión por parte del liderazgo del partido nazi de que estaban enfrentando problemas y lanzaron la campaña de movilización que, argumentablemente, prolongó la guerra. Goebbels afirmó que ningún alemán estaba pensando en ningún compromiso y en cambio toda la nación solo está pensando en una guerra dura. Goebbels intentó contrarrestar informes en la prensa aliada de que los civiles alemanes habían perdido la fe en la victoria haciendo algunas preguntas al final, como: ¿creen con el Führer y con nosotros en la victoria total final del pueblo alemán? Lo hacen. Y el pueblo alemán está dispuesto a trabajar, si el Führer ordena, 10, 12 y, si es necesario, 14 horas al día y darlo todo por la victoria. Quieren una guerra total. Si es necesario, quieren una guerra más total y radical que cualquier cosa que podamos imaginar hoy. Oportunidad dorada. Es marzo de 1943, 2 meses después de la derrota en Stalingrado y se presenta una oportunidad dorada. Después de un exitoso contraataque alemán en la ciudad de Kharkov, en el suroeste de la Unión Soviética, se formó un saliente en la línea del frente soviético. Se extiende aproximadamente 250 kilómetros de norte a sur y en el centro está la ciudad de Kursk. Agrupadas alrededor del saliente de Kursk están 5 grandes ejércitos soviéticos, que contienen más de 1 millón de soldados enemigos. El plan es infligir un golpe decisivo al ejército ruso que está concentrando grandes tropas en este saliente. Y si los alemanes logran aislarlos, mostrará al mundo que Alemania no ha caído. Pero para asegurar la victoria, la invasión alemana del saliente de Kursk necesita ser rápida. Sin embargo, el plan alemán tiene un defecto fatal: subestiman seriamente la fuerza soviética. Incluyendo reservas, el Ejército Rojo cuenta con 2.6 millones de hombres, 8.900 tanques y vehículos autopropulsados, 5.900 aviones y 47.400 piezas de artillería y mortero que pueden ser lanzadas a la batalla. Los soviéticos también introdujeron nuevos sistemas de armas pesadas, como los cañones autopropulsados Su-22 y Su-152. Ejército Rojo.
Las purgas del ejército de 1937 lideradas por Stalin dejaron una fuerza débil y mal dirigida a principios de 1941. Sin embargo, el ejército estaba en proceso de reorganización cuando los alemanes lanzaron su ataque en junio de ese año, sorprendiendo al ejército rojo. El avance inicial alemán penetró profundamente en defensas rusas. En muchos casos, los alemanes se encontraron avanzando hacia el este y defendiendo hacia el oeste, mientras que los rusos en retirada los alcanzaban. No parecía haber una organización o control efectivo sobre la masa de soldados rusos en las etapas iniciales. Sin embargo, a medida que llegaba el primer invierno, los primeros signos indicaban que las cosas no iban bien para Hitler. Mejor adaptado al clima y al paisaje, el ejército ruso lanzó rápidamente su primera ofensiva, que casi logra abrumar al ejército alemán. La principal desventaja para el ejército rojo era la constante interferencia de los comisarios políticos, quienes infundían miedo en cada soldado. Los comandantes a menudo dudaban en tomar decisiones cruciales sin instrucciones claras de niveles superiores, lo que afectaba directamente el curso de la lucha y contribuía a algunas de las derrotas del ejército rojo. El soldado ruso también estaba lidiando con nuevas tácticas empleadas por los alemanes. Además, el ejército rojo enfrentaba muchos problemas de suministro y la pérdida de regiones industriales vitales, y la reubicación de fábricas más al este afectaba severamente la producción. A medida que avanzaba la guerra, el ejército rojo se equipaba mejor y era capaz de lidiar con las habilidades superiores del ejército alemán. El peso bruto en números, tanto de hombres como de materiales, comenzaba a inclinar la balanza a su favor. Mientras Hitler y Manstein planean la batalla de Kursk en Moscú, el enemigo de Hitler, Joseph Stalin, se siente victorioso después de ganar la batalla de Stalingrado, su primera gran victoria desde el inicio de la guerra. La batalla puede haber sido ganada, pero la guerra en el este está lejos de terminar. Con grandes partes del suroeste de Rusia aún bajo ocupación alemana, Stalin está decidido a recuperar lo que era suyo. Pero para tener alguna esperanza de éxito, debe enfrentar los defectos fatales de su ejército. En las etapas iniciales de la guerra, Rusia estaba desprevenida. No tenían suficientes tropas o equipo, no estaban preparados para la movilización, y esto resultó en su derrota. Stalin sabe que necesita rearmarse. En términos de equipo militar, estaba decidido a superar a Alemania. Y eso sería decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Stalin dijo, esta será una batalla de máquinas. Será la persona que produzca más máquinas quien ganará. Stalin y algunos líderes clave del ejército rojo planearon un ataque inicial. Creían que la historia indicaba la incapacidad soviética para resistir las ofensivas alemanas, pero la acción invernal mostró que sus propias ofensivas estaban funcionando. A pesar de que la mayoría del liderazgo militar, incluido Georgi Zhukov, aconsejaba esperar a que el ataque alemán se agotara, la opinión de Zhukov no prevaleció. Capítulo 1. También se llevaron a cabo discusiones estratégicas en el lado alemán, con Erich von Manstein abogando por una defensa móvil que cedería terreno y permitiría que las unidades soviéticas avanzaran, mientras que las fuerzas alemanas lanzarían una serie de contraataques afilados contra sus flancos para infligir pérdidas pesadas. Sin embargo, por razones políticas, el canciller alemán Adolf Hitler insistió en que las fuerzas alemanas pasaran al ataque, eligiendo el saliente de Kursk como su objetivo. El 15 de abril de 1943, el Führer autorizó los preparativos para la Operación Ciudadela. La Operación Ciudadela propuso un doble asedio dirigido a Kursk, para envolver a los defensores soviéticos de 5 ejércitos y aislar el saliente. Von Manstein era un clásico oficial aristocrático prusiano. Toda la familia de Manstein, en ambos lados, había sido soldados. Por lo tanto, tenía el ser militar en sus huesos. Erich von Manstein era alguien que mantenía estrictamente bajo control sus emociones. Y Manstein también tenía un cierto grado de desprecio snob hacia Hitler, basado enteramente en motivos sociales. Pero ve que en algún momento se necesitan mutuamente, porque necesitan demostrar que Alemania puede ganar esta guerra y que son invencibles. Hitler, a pesar de todo esto, se mantuvo firme, confiando en la efectividad de sus nuevos tanques Tigre para inclinar la balanza a su favor. Mientras tanto,
A kilómetros de distancia en la Unión Soviética, el mariscal Georgy Chukev, un hombre tan duro como el invierno siberiano, estaba planeando meticulosamente una estrategia defensiva. Consciente de la tormenta que se avecinaba, Chukev tenía la intención de enfrentarse al enemigo con un profundo entendimiento del arte de la guerra, sabiendo que cada plan era solo una base para el cambio. En el corazón de la ofensiva decisiva de Hitler en el este están lo que él llama sus armas maravillosas. Hitler cree que tiene unas bajo la manga en la operación contra Kursk. Y ese hace estos nuevos modelos de tanques. Liderando la carga está el formidable Tigre I, la joya de la corona de los tanques alemanes. Tanques. El tanque Tigre pasó a la historia como el mejor tanque jamás inventado. Invencible, poderoso, el símbolo del campo de batalla. A principios de 1943, el tanque Tigre estaba prácticamente sin probar. Había participado en acciones limitadas en el norte de África y Leningrado, pero no mucho. Kursk sería la gran prueba. Con 100 milímetros de blindaje, el tanque Tigre tiene un cañón de 88 milímetros en la torreta y puede destruir un tanque enemigo desde más de 1 milla de distancia. No solo puede perforar cualquier tanque, sino que puede hacer explotar la torreta de cualquier tanque. También se está produciendo un tanque tan nuevo que nunca ha participado en combate. El Panther. El objetivo de Hitler era inundar el campo de batalla con una máquina de matar más grande, más rápida y con mejor precisión que el famoso pero anticuado T-34 del Ejército Rojo. Y francamente, el T-34 puede haber sido el mejor tanque de la guerra en 1941 y 1942, pero está empezando a mostrar su edad, como cualquier sistema de armas diseñado lo hace con el tiempo. Los alemanes diseñaron el Panther parcialmente como respuesta al T-34. Durante la preparación para la Operación Ciudadela, la participación de Hitler en la producción de estas armas se intensifica. Hitler estaba obsesionado con desarrollar estas Wunderwaffe, estas armas maravillosas. Participaba en reuniones y detallaba las especificaciones que quería que se siguieran, como el grosor del blindaje frontal y lateral, el tamaño del cañón, la velocidad a la que se movería el vehículo. Como veremos, la historia del Panther estuvo marcada por verdaderos ejemplos de problemas automotrices en su debut en combate. El motor de 2 Panthers se incendió justo cuando estaban saliendo de los trenes de carga, dando énfasis a la expresión, bautismo de fuego. El Panther era poderoso. El arma era excepcional, el blindaje frontal era decente y estas cualidades hicieron del Panther un destructor de largo alcance. Pero los problemas automotrices del Panther estaban más allá de la tecnología automotriz de la época. Simplemente era impracticable crear un tanque de combate mediano de 45 toneladas con un motor de 600 HP con dirección neutra utilizando tecnologías alemanas de mediados de la década de 1940. El resultado fue un tanque que era temido en gran medida cuando llegaba al campo de batalla, pero que a menudo se encontraba abandonado en los lados de las carreteras en zonas de guerra. Hitler estaba tan convencido de que estos nuevos tanques darían a Alemania la ventaja en esta ofensiva que realmente consideraba que estos tanques eran decisivos. Generales. Chukev. Chukev obtuvo su primera experiencia militar bajo el ejército zarista durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, cambió de bando durante la guerra y se unió a los comunistas durante la revolución en 1917. Chukev sirvió en varios puestos después de la guerra y se convirtió en un experto en el uso de blindados. Logró escapar de las purgas de 1937, que costaron muchas vidas. Su primer éxito real llegó contra Japón en Khalkhin Gol durante 1939, y desempeñó su papel en la exitosa defensa de Leningrado. La responsabilidad de la defensa de Stalingrado fue confiada a él a finales de 1942, cuando planificó y ejecutó la primera gran derrota del ejército alemán. Zhukov era un hombre de temperamento rápido que desaprobaba intensamente a aquellos que fallaban en su deber. Rokossovski. Konstantin Rokossovski fue uno de los asesores soviéticos durante la Guerra Civil Española. También estuvo involucrado en las purgas de 1937. Escapó de la muerte pero pasó tiempo en prisión. Fue llamado de nuevo al servicio para ayudar a defender Moscú en 1941 y también comandó el frente de Don durante la batalla de Stalingrado.
estuvo al mando del frente central durante la batalla de Kursk. Rotmistrov. Pavel Rotmistrov también fue un partidario temprano de la guerra de tanques. Inicialmente tuvo el mando del séptimo cuerpo de tanques ruso y estuvo involucrado en los combates alrededor de Rostov y Stalingrado, donde desarrolló sus ideas tácticas. Fue Rotmistrov quien primero sugirió el uso de formaciones compuestas solo por tanques. Esta táctica fue adoptada y luego asumió el mando del quinto ejército de tanques de la Guardia. Un comandante muy capaz, Rotmistrov tenía la apariencia de un calmado profesor pero la mente y determinación de un brillante estratega militar. Entrando al lado alemán. Seitzler. Kurt Seitzler sirvió como soldado de infantería durante la Primera Guerra Mundial y continuó su carrera militar durante los años de entreguerras. En 1934, se trasladó a la recién creada sección de tanques, uno de varios cambios implementados bajo el mando de Hitler. Para 1939, había alcanzado el rango de coronel, destacándose en organización y guerra mecanizada. Ocupó varios puestos de staff en los 2 primeros años de la guerra, y para 1942 estaba sirviendo en el oeste bajo von Rundstedt. Seitzler desempeñó un papel significativo en la derrota aliada en Dieppe durante ese año, llamando la atención de Hitler. Un mes después de este evento, fue ascendido a general y se convirtió en jefe de Estado Mayor. El enfoque directo de Seitzler hacia los generales de alto rango a veces causaba problemas con sus colegas oficiales, ya que a menudo decía lo que pensaba, incluso chocando con Hitler en varias ocasiones. Intentó en vano hacer ver a Hitler la sabiduría en Stalingrado. Fue Seitzler quien elaboró los planes para la ofensiva de Kursk y sus ataques de Tinase, aunque algunos otros generales expresaron preocupaciones. Seitzler promovió entusiastamente el plan, que finalmente fue aprobado por Hitler. Sus consecuencias resultarían desastrosas para Alemania. Otto Hermann Ott, nacido el 12 de abril de 1895, sirvió en la Primera Guerra Mundial. Permaneció en el ejército alemán y, hasta 1936, Ott fue comandante de división. Hasta 1942, Ott fue comandante del cuarto ejército Panzer y participó en la acción en Stalingrado. Su misión era retirar al sexto ejército, que estaba rodeado en la ciudad, pero la tarea era prácticamente imposible y fracasó. Ott y su cuarto ejército Panzer siguieron involucrados en el corazón de los combates en Kursk y más allá. Kluge. El grupo del centro, bajo el mando de von Kluger, también desempeñó un papel significativo en los planes para Kursk. Al norte del saliente, el grupo de ejércitos de von Kluger serviría en el noveno ejército, responsable de una de las 2 poderosas maniobras diseñadas para aniquilar el saliente soviético. Model. Aquí tenemos una figura sumamente importante de esa batalla. Walter Model también adquirió sus primeras experiencias durante la Primera Guerra Mundial, alcanzando el rango de capitán. Al igual que von Manstein, sirvió en el ejército alemán de entreguerras en varios puestos de Estado Mayor y en el campo. Continuó desempeñando varios roles en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, y hasta mediados de 1940 ostentaba el rango de teniente general, momento en el que también recibió el mando de la tercera división Panzer. Aunque en su corazón era un hombre de infantería, rápidamente convirtió en su misión explorar el potencial de la guerra de tanques. Model visitaba constantemente las líneas del frente y siempre mostraba un gran interés en el bienestar de sus hombres. Su división estuvo involucrada en el titánico abastecimiento en Kiev y en ataques hacia Moscú. Model era un firme creyente en el concepto de la guerra relámpago, y sus éxitos no pasaron desapercibidos para Hitler. A principios de 1942, comandaba el noveno ejército con el rango de general del ejército. Se le encomendó atacar en el sector de Rzev, en el sur de Rusia. Las sangrientas batallas aquí durarían casi un año, y para la primavera de 1943, su noveno ejército estaba bien posicionado para participar en la ofensiva en Kursk. La demora de Hitler. A medida que pasaban las semanas, Hitler quería posponer la operación Ciudadela. Él mismo estaba extremadamente nervioso por esto. Además, hay malas noticias sobre las armas maravillosas de Hitler. El Panther no estaba realmente listo para el combate. No fue probado adecuadamente,
y las tripulaciones no estaban capacitadas adecuadamente ni estaban acostumbradas a luchar a nivel de batallón. Mientras tanto, el Tigre está demostrando ser lento de producir. La ofensiva alemana, inicialmente planeada para comenzar a principios de mayo, sufrió varios retrasos a medida que el liderazgo alemán reconsideraba sus perspectivas y buscaba traer más unidades y equipo. Tan pronto como se emitió la orden de operaciones 6, que indicaba que la operación debería estar lista 6 días antes después del 28 de abril, el noveno ejército, encargado de comandar la ofensiva en la zona del grupo de ejércitos centro, protestó alegando que su despliegue no podría completarse hasta el 3 de mayo. En una reunión el 3 de mayo, Hitler consultó con varios generales y se produjo una discusión sobre los problemas que Model esperaba que enfrentara el noveno ejército al romper un frente soviético bien fortificado y la incapacidad de los tanques Panzer IV para resistir las nuevas armas antitanque soviéticas. Hitler terminó la reunión sin tomar una decisión, pero indicó en privado a Model que habría un aplazamiento. La mayoría del alto mando se opuso al aplazamiento. Hitler decidió posponer Ciudadela hasta junio, cuando esperaba tener tanques de un modelo más reciente disponibles en cantidad. El 10 de mayo, Guderian fue convocado a la Cancillería del Reich en Berlín para una discusión sobre la producción del tanque Panther y posibles retrasos en su programa. Después de la conferencia, Guderian solicitó una audiencia con Hitler. Allí, según se informa en las memorias de Guderian, le preguntó al Führer: ¿por qué quiere atacar el este? ¿Cuánta gente cree que sabe dónde está Kursk? Es un asunto de profunda indiferencia para el mundo si tenemos o no tenemos Kursk. ¿Por qué queremos atacar el este año? Hitler respondió: tienes absolutamente razón. Cada vez que pienso en ese ataque, me da vueltas el estómago. Hitler aseguró a Guderian que aún no había un compromiso con la operación. Sin embargo, en una reunión de altos funcionarios del partido nazi en mayo, Hitler comparó la situación actual en el frente oriental con el dilema del partido en 1932, cuando parecía dirigirse hacia una derrota política en manos de Franz von Papen y Hindenburg. Él declaró: en 1932 logramos la victoria solo a través de una terquedad que a veces parecía locura, así lo lograremos hoy. La vacilación de Hitler pone presión sobre su ya tensa relación con su comandante en jefe Erich von Manstein, quien con cada semana que pasa se vuelve más ansioso por llevar a cabo un ataque exitoso. Manstein desea avanzar temprano, Hitler quiere ir más tarde. Este es uno de los momentos más tensos en el alto mando de la Wehrmacht. Para muchos, la indecisión de Hitler es otra señal de que está lejos del comandante supremo que alguna vez fue. Y eso dice mucho sobre el estado mental de Hitler. Mientras tanto, las ruedas de la guerra comenzaron a moverse inexorablemente hacia Kursk. Mientras los alemanes tramaban su ofensiva, en la Unión Soviética, se estaban llevando a cabo preparativos de otro tipo. Alertados por su red de espías, los soviéticos conocían la inminente amenaza para el saliente de Kursk. En lugar de retroceder, decidieron convertir esta percepción de debilidad en una fortaleza formidable. Pero, ¿cómo exactamente supieron esto? Aquí está uno de los puntos súper importantes que explican esta batalla. Descifrando mensajes secretos de la maquinaria de guerra nazi. 3 meses antes y a 3.000 kilómetros de los campos de batalla de Kursk, las mentes más brillantes de la nación estaban descifrando mensajes secretos de la maquinaria de guerra nazi. Bletchley Park estaba lleno de descifradores de códigos, matemáticos y científicos. Mientras los descifradores de códigos de Bletchley Park trabajaban incansablemente para proporcionar inteligencia a los aliados occidentales, uno de sus colegas, un tranquilo escocés educado en Cambridge llamado John Cairncross, estaba reuniendo secretamente información para un propósito muy diferente. John Cairncross era un funcionario civil británico que se convirtió en oficial de inteligencia y espía durante la Segunda Guerra Mundial. Como agente doble soviético, transmitía descifrados de TANI a la Unión Soviética, que influenciaban absurdamente en la batalla de Kursk. Cairncross transmitía documentos descifrados a través de canales secretos a la Unión Soviética. Apodado Liszt por los rusos debido a su amor por la música, Cairncross recibía instrucciones de infiltrarse en Bletchley Park.
Desde 1942, el alto mando alemán se comunicaba con los comandantes de los grupos de ejércitos utilizando una máquina que los británicos llamaban TANI. Cairncross contrabandeaba descifrados de TANI desde la cabina 3 en sus pantalones, transfiriéndolos a su bolso en la estación de ferrocarril antes de encontrarse con su contacto en la NKVD en Londres. Los transcritos descifrados de TANI proporcionaban a la inteligencia británica información avanzada sobre la Operación Ciudadela mientras se estaba planificando. Casi todos los transcritos originales fueron destruidos al final de la guerra, pero una transcripción sobreviviente fechada el 25 de abril de 1943, del Grupo de Ejércitos Sur Alemán, firmada por Maximilian von Wax, muestra el alto nivel de detalle disponible para los oficiales de inteligencia británicos. Los analistas dedujeron las rutas de ataque norte y sur, y un informe basado en esta transcripción fue enviado a través de canales oficiales a Stalin. Durante este periodo, Cairncross proporcionó un segundo canal clandestino, proporcionando transcripciones crudas de TANI directamente. La fortaleza soviética. Con la información de Cairncross, el sistema de defensas soviéticas construido aquí es algo completamente sin precedentes en la historia. Los soviéticos sabían que venían y, por lo tanto, al hacerlo, crearon defensas a una escala que realmente no se había visto antes en la guerra. La gente habla sobre la línea Maginot en Francia. Esto era la línea Maginot con esteroides. Aquí, la plena enormidad de las defensas soviéticas se hace evidente. 3 líneas defensivas contienen una vasta red interconectada de miles de cañones antitanque, zonas de artillería preestablecidas y más de 400.000 minas. Es la red de defensa más grande jamás construida, con más de 80 kilómetros de profundidad. El líder de esta enorme empresa fue el mariscal Georgy Zhukov, conocido por su agudeza estratégica y su determinación inquebrantable. Junto con sus generales, desarrollaron un plan de impresionante complejidad, construyendo una serie de defensas multicapa. Se cavaron trincheras, se colocaron campos de minas y se instalaron obstáculos antitanque. Los pueblos y ciudades dentro del saliente se convirtieron en puntos fuertes, diseñados para resistir y retrasar cualquier avance alemán. El paisaje se modificó para servir a la causa soviética, transformando colinas inclinadas y tranquilos barrancos en posiciones de artillería ocultas y emplazamientos de tanques camuflados. Cada capa de defensa fue meticulosamente diseñada para extraer un alto precio de los avances alemanes, sangrándolos hasta que estuvieran exhaustos. Al mismo tiempo, el Ejército Rojo estaba siendo reforzado con más tropas, tanques y aviones. Se posicionaron nuevas divisiones, y sus soldados fueron entrenados a la perfección para la batalla inminente. Zhukov y sus compañeros comandantes, como Konstantin Rokossovsky y Nikolai Batutin, supervisaron estos preparativos, asegurándose de que cada soldado conociera su deber y que cada arma estuviera lista para la acción. En los momentos tranquilos antes de la tormenta, el saliente de Kursk palpitaba con anticipación. Cada día, cada hora se utilizaba para fortalecer la posición soviética. Se estaban preparando para enfrentar la ciudadela de Hitler no con miedo, sino con una determinación que resonaría a través de la historia. Llegamos finalmente al 5 de julio de 1943, el saliente de Kursk, lleno de defensas y la determinación de los soldados soviéticos, esperaba. Era una trampa lista para saltar, una respuesta a lo que parecía un conflicto inevitable. Los soviéticos no solo se prepararon, convirtieron su defensa en una forma de arte. La batalla de Kursk estaba a punto de comenzar, y el Ejército Rojo estaba listo. Comienza la batalla. En la noche del 4 al 5 de julio, varios soldados alemanes rompieron las líneas para rendirse e informaron a los soviéticos que el ataque era inminente. Los aviones y la artillería soviéticos entran en acción para sorprender a los alemanes en sus posiciones de partida. Durante décadas, esta fue la imagen aceptada por historiadores soviéticos y occidentales, pero no es cierto. En realidad, los ataques de artillería soviéticos son prematuros y causan poco daño, y los aviones alemanes derriban 300 aviones soviéticos solo el primer día. Cuando el ataque terrestre comienza el 5 de julio, los alemanes rompen la primera línea defensiva en el norte y el sur. A las 12:35, con polvo y humo llenando el aire,
La batalla de Kursk había comenzado de verdad, marcando el inicio de un choque épico que decidiría el destino del frente oriental. Las maravillosas armas de Hitler, por las que estaba desesperadamente esperando, ahora están listas y han llegado recientemente a las líneas del frente. Pero los alemanes pagan un alto precio por el retraso de Hitler. El ataque alemán se basa en la operación clásica de Blitzkrieg. El único inconveniente es que falta un elemento clave del Blitzkrieg, que era la sorpresa. Los rusos sabían que estaba llegando. Los alemanes responden desatando más proyectiles que los utilizados en las campañas francesa y polaca combinadas. La artillería alemana responde con un ataque aún más masivo, con una cantidad de municiones nunca antes utilizada. Debió haber dado la idea de que ahora realmente comenzaríamos una batalla donde aplastaríamos a los soviéticos. Dirigiendo el ataque alemán en Kursk desde el norte está el general Walter Model, apodado el bombero de Hitler gracias a su capacidad para rescatar situaciones difíciles en el campo de batalla. Model es un personaje realmente difícil. Es absolutamente duro consigo mismo, sus compañeros oficiales y las tropas bajo su mando. ¿Sabes? Hitler se dirigió a un asociado y estaba hablando sobre Model y dijo, Model, él va a hacer el trabajo. Pero yo no querría servir bajo su mando. Model dio la orden de que su novena armada, en el norte, rompiera la línea del frente soviético y avanzara 80 kilómetros hacia Kursk lo más rápido posible. Mientras tanto, en el sur, bajo el mando de Manstein, el cuarto ejército panzer se acercaría a Kursk, cubriendo una distancia de 105 kilómetros. Los alemanes planeaban llegar a Kursk en un máximo de 10 días. En algún momento, el plan era que estos dos ejes se encontraran en el medio y cortaran todas las fuerzas soviéticas en el saliente. El primer día de la batalla, con el apoyo de la Luftwaffe y la artillería, las tropas de Model en el norte lograron un éxito inicial, logrando destruir 42 tanques soviéticos, perdiendo solo 2 de sus propios tanques. A pesar de sus ganancias iniciales, los alemanes en el norte y sur pronto se enfrentan a un problema importante. Las defensas más formidables de la Segunda Guerra Mundial, trampas para tanques, alambre de púas, más de 500.000 de minas y más de 4.800 kilómetros de trincheras. En el momento en que los alemanes atacaron Kursk, era la fortaleza más fuerte del mundo. Los alemanes, debido al aplazamiento del ataque, asumieron que los rusos tenían defensas avanzadas. Sin embargo, se sorprendieron al descubrir lo impresionantes que eran. La mayor dificultad que enfrentaron los alemanes en el norte fue la pérdida de tiempo. Mientras intentaban establecer una defensa efectiva, se encontraron con obstáculos considerables. Su impulso inicial encontró resistencia al enfrentarse a una red defensiva sólida. Innumerables ingenieros cubrieron meticulosamente el campo de batalla, identificando puntos estratégicos, fortificaciones y sistemas de comunicación de trincheras. Antes incluso de que comenzara la excavación, generales alemanes como Model ya estaban convencidos de que el éxito del Ejército Rojo en la construcción de estas defensas precisas no se debía solo al retraso de Hitler. Cazatanques, Ferdinand. Haciendo su debut en Kursk está otra de las armas que Hitler amaba, el destructor de tanques Ferdinand. El Ferdinand no tenía torreta, pero tenía un enorme cañón de 88 milímetros, con un alcance de alrededor de 2.5 kilómetros para destruir tanques enemigos. Durante la fase de diseño, se pasó por alto la necesidad de una ametralladora defensiva de corto alcance. La suspensión no era adecuada para soportar el peso del destructor de tanques, lo que resultaba en que el vehículo se atascara fácilmente. Durante el ataque al norte de Kursk por parte del noveno ejército de Model, por ejemplo, la falta de armamento secundario fue un problema real porque, cuando el enemigo se acercaba, no tenía medios para defenderse. Estos fracasos aseguraron que el debut en el campo de batalla del Ferdinand fuera un fracaso. 40 de las 80 máquinas que participaron en la batalla se perdieron ante el enemigo en los primeros 3 días. Y si observamos toda la guerra, solo 2 de estos monstruos sobrevivieron después de 1945. Capítulo 2, Choque de Titanes. El T-34 era el orgullo del Ejército Rojo. Aunque no podía igualar al Tiger en términos de potencia de fuego o blindaje, era fiable, ágil y producido en números impresionantes. Las tripulaciones de tanques soviéticas,
Con el corazón palpitando entre la ansiedad y la determinación, agarraban los controles de sus T-34. Conocían el desafío que enfrentaban y estaban listos para enfrentarlo. Pronto, el terreno alrededor de Kursk resonó con el rugido de estas bestias mecánicas. A medida que los tanques alemanes avanzaban, eran recibidos por una lluvia de fuego de T-34 ocultos y bien camuflados, o atrapados en el laberinto de defensas soviéticas. Los choques iniciales fueron brutales, Tigres patrullando y T-34S tejiendo una danza mortal, interrumpida por el destello de los cañones y el humo que se elevaba de los tanques afectados. En medio del caos, emergieron héroes en ambos lados. El famoso comandante de tanques alemán Michael Wittmann, como veremos más adelante, conocido por su habilidad táctica y audacia, fue uno de ellos. A pesar del formidable desafío, los T-34S mantuvieron su posición contra los Tigres. Esto fue un testimonio del diseño, la valentía de sus tripulaciones y la planificación estratégica de líderes como Zhukov. La batalla de Kursk estaba lejos de terminar, y el duelo entre Tigres y T-34S fue solo el acto inicial de este vasto drama blindado. Para mantener alta la moral de sus camaradas, en el lado soviético, el comandante de tanques Alexander Oschin fue uno de los muchos héroes anónimos. Un sargento al mando de un T-34, Oschin demostró una valentía y habilidad extraordinarias, manteniendo la línea contra los implacables ataques alemanes. Sus acciones fueron emblemáticas de la determinación soviética, un testimonio de su resolución para defender cada centímetro de su patria. Entre los rangos más altos, figuras como el mariscal Georgy Zhukov y el general Nikolai Batutin fueron pilares de agudeza estratégica y liderazgo. Su planificación meticulosa, combinada con fe en sus soldados, desempeñó un papel significativo en mantener el avance alemán a raya. En contraste, figuras como Adolf Hitler y el mariscal de campo Erich von Manstein fueron vistos como los arquitectos de la mal concebida Operación Ciudadela. Su insistencia en adoptar la defensiva, a pesar de los riesgos obvios, reveló la fatal falla en su pensamiento estratégico. Su mal juicio convirtió la batalla en un lodazal para sus tropas, ganándoles el dudoso honor de ser los villanos de esta parte de la historia. Ponirí. Ninguna inteligencia es más evidente que en los campos de batalla de Ponirí, un pueblo con una estación de ferrocarril clave a solo 45 millas al norte de Kursk. A pesar de enfrentarse a vastas defensas, Model está convencido de que si su noveno ejército puede abrirse paso en Ponirí, Kursk será suya. Las fuerzas de Model avanzan muy lentamente, 20 kilómetros en una semana. El foco de la batalla es el camino que conduce a Kursk. Esta es la arteria principal a través de la cual Model está operando. Y este oscuro caserío en la Unión Soviética se convierte en el centro del impulso de Model hacia el sur y también de la determinación soviética de detener a los alemanes de alcanzar Kursk. Las líneas ferroviarias siempre son muy importantes, y la estación de Polnary era un punto crucial, y los soviéticos se prepararon especialmente en esta área. El 6 de julio, los alemanes y el Ejército Rojo chocan en una de las batallas más sangrientas en el frente oriental. Aquí en Ponirí es una carnicería. Hay que luchar hasta la muerte. Y cuando les dices eso a los soldados soviéticos, lo hacen. El soldado alemán Walter Wolf, que luchó en Kursk, recuerda una orden igualmente sombría del alto mando alemán. Nuestras órdenes eran, no tomar prisioneros y guardar la última bala para ti mismo. No irás a un campo de prisioneros de guerra. No tomaron prisioneros. La guerra en el este es de un tipo diferente a la guerra en el oeste. Es existencial. Todos se dan cuenta de que es una guerra de exterminio. La paranoia de Hitler. El avance de Model desde el norte se detiene y está lejos de Kursk. A medida que la operación Ciudadela colapsa, también colapsa Hitler. Al haber estado tan seguro de la victoria y de sus nuevas armas, al escuchar la noticia de la derrota en el norte, Hitler se sintió bastante abatido. No puede entender lo que está pasando. No solo comienza a cambiar psicológicamente, sino que también comienza a deteriorarse físicamente. Está más débil y comienza a aislarse, tanto del alto mando como del pueblo alemán y de los soldados que lo representan. Debido a su estado físico y mental, Hitler está bajo el cuidado médico constante de su médico más confiable, el Dr. Theodore Morell. El Dr. Theodore Morell.
Morell no era popular entre el círculo íntimo de Hitler, quienes se quejaban de los malos modales en la mesa del doctor, la mala higiene y el olor corporal. Se dice que Hitler respondió: no lo empleo por su aroma, sino para cuidar de mi salud. Hermann Göring llamaba a Morell, maestro de la inyección del Reich, insinuando que Morell recurría al uso de inyecciones cuando enfrentaba problemas médicos, y las usaba en exceso cuando no era necesario. Después de tratar con éxito a Hitler por cólicos estomacales en 1936, Hitler contrató a Morell para ser su médico personal a tiempo completo, posición que mantuvo durante los siguientes 9 años. Hitler era un hipondríaco crónico y afirmaba tener todo tipo de enfermedades, desde problemas de visión hasta dolores estomacales crónicos, diarrea, gases y eczema. Morell llevaba un diario médico de los medicamentos, tónicos, vitaminas y otras sustancias que administraba a Hitler, generalmente a través de inyecciones, hasta 20 veces al día, o en forma de píldoras. La mayoría eran preparaciones comerciales, mientras que algunas eran mezclas propias de Morell. Debido a que algunos de estos compuestos se consideran tóxicos, los historiadores han especulado que Morell contribuyó involuntariamente al deterioro de la salud de Hitler. La lista de alrededor de 74 sustancias, en 28 mezclas diferentes, administradas a Hitler incluye drogas psicoactivas como la heroína, así como venenos comerciales. Curiosamente, Morell estaba entrenado como médico general. Sin embargo, su especialidad no estaba en dermatología o venereología, sino en obstetricia y ginecología. A medida que aumenta la adicción a las drogas de Hitler, el asalto al norte de Kursk se ha detenido por completo. Como vimos antes, cualquier esperanza de victoria ahora descansa exclusivamente en las unidades de Manstein en el sur. En el frente sur del saliente, los alemanes hacen mejor progreso. Mientras que hay un avance de 16 kilómetros en el norte, en el sur es 3 veces mayor. Liderando el avance en el sur está el comandante Hermann del cuarto ejército Panzer, encabezado por la infame división Totenkopf. Esta es la élite de Hitler. Y siempre que las SS están en un sector del campo de batalla, puedes estar seguro de que serán divisiones alemanas a plena capacidad. Prokhorovka y la batalla de tanques. El 11 de julio, las unidades de Manstein están a solo 50 millas de Kursk y se reúnen alrededor del apacible pueblo de Prokhorovka. Mientras tanto, apresurándose a defender el área están las unidades mecanizadas de Stalin. Aunque era una ciudad pequeña, era una ciudad muy importante, porque si era capturada, todos los caminos hacia Kursk estarían abiertos. Muchos historiadores consideran la batalla que ocurrió en Prokhorovka como la más grande batalla de tanques en la historia desde que Kursk fue un frente absurdamente grande con varias batallas más castigadas. A las 6:30 de la mañana del 12 de julio, 7 días después del inicio de la batalla de Kursk, los primeros tanques comienzan a rodar hacia el otro. Literalmente, las columnas alemanas van hacia el este y las columnas soviéticas hacia el oeste. Con la niebla, comienza una brutal batalla de acero contra acero. En las siguientes 24 horas, más de 1000 vehículos blindados y cañones antitanque participan en una de las más grandes batallas de tanques en la historia. Mientras las fuerzas terrestres son apoyadas por combates aéreos en los cielos arriba, avanzando a través de los campos entre el humo y la carnicería, están los tanques Tigre tan elogiados de Hitler. Había muy pocos tanques Tigre, pero lo que les faltaba en número lo compensaban en fuerza y habilidad, especialmente contra los T-34 soviéticos, que estaban cansados y desactualizados. Solo para fines comparativos. El T-34 solo podía disparar 2 veces por minuto, mientras que el Tigre podía disparar de 6 a 7 veces por minuto, y el alcance máximo del T-34 era de aproximadamente 1 kilómetro, mientras que el Tigre era de 3 kilómetros. Esto significa que mientras los tanques rusos se movían, los alemanes tenían más tiempo para apuntar. Como resultado, un Tigre destruyó varios tanques enemigos en el mismo periodo de tiempo. Comandando un pelotón de tanques Tigre está Michael Whitman, uno de los tanques de 29 años mencionado anteriormente en el video. Se le atribuyó la destrucción de 138 tanques y 132 armas antitanque, junto con un número desconocido de otros vehículos blindados, convirtiéndolo en uno de los mayores ases Panzer de Alemania.
Aquí en Kursk fue responsable de la destrucción de al menos 30 tanques T-34 enfrentándose a 100 tanques enemigos corriendo por las colinas. A pesar de su gran número, los tigres permanecen increíblemente tranquilos. Cuando el ejército soviético estaba a aproximadamente 1 kilómetro de distancia, Whitman y los demás comandantes de Tigre dieron la orden de abrir fuego, y uno por uno comenzaron a derribar los tanques soviéticos, destruyendo efectivamente su formación. Por primera vez en la guerra, los alemanes utilizaron tanques que superaban tecnológicamente al famoso T-34 ruso. Y esos tanques eran los Tigres. Los alemanes podían haber tenido los mejores tanques, así como una fuerza de combate de élite, pero a medida que se desarrollaba la batalla de Prokhorovka, los hombres de Hitler se dan cuenta de que están enfrentando un obstáculo absurdo. Los comandantes de tanques alemanes describieron ver cientos de tanques cruzando el campo de batalla. En Prokhorovka estaba claro que Stalin había producido en masa más que los alemanes. Derrotaron a una unidad y otra llegó, y otra, y se preguntaron: ¿cuánto material y cuántos tanques tienen aún? Nunca dejan de venir. Este era claramente un ejército mucho más fuerte de lo que habían imaginado. Préstamo y arrendamiento. Los orígenes de la abundancia de recursos de Stalin se remontan a 2 años atrás. El préstamo y arriendo fue el programa a través del cual Estados Unidos proporcionó, en préstamo, al Reino Unido, la Unión Soviética, China, la Francia Libre y otras naciones aliadas, armas y otros suministros entre 1941 y 1945. El programa fue promulgado el 11 de marzo de 1941, un año y medio después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero 9 meses antes de que EU entrara en la guerra en diciembre de 1941. Conocida formalmente como Ley para promover aún más la defensa de los Estados Unidos, la ley puso fin a la pretensión de neutralidad de los Estados Unidos. En el proceso, cada viaje tomaba de 10 a 15 días, al mismo tiempo que la mayoría estaba bajo constante ataque de aviones alemanes, submarinos y buques de guerra. La ruta ártica era la más corta y directa para ayudar a la URSS, aunque también era la más peligrosa. Ahora, prepárate para la lista. Entre junio de 1941 y mayo de 1945, se enviaron a la URSS, más de 3.000 aviones Jerrycans, otros aviones 27 buques de guerra 5.218 tanques. Más de 5.000 cañones antitanque 4.020 ambulancias y camiones. 323 camiones de maquinaria 1.721 motocicletas. 1.1 millones de libras en motores de avión 1.474 sets de radar. 4.338 radios y 15 millones de pares de botas. Aproximadamente 3.964.000 toneladas de mercancías fueron transportadas a través de los convoys árticos, de los cuales el 7% se perdieron, mientras que el 93% llegaron de manera segura. Esto constituyó aproximadamente el 23% del total de la ayuda a la URSS durante la guerra. Stalin lleva sus fábricas a los Urales. Pero la colosal abundancia de Stalin también es el resultado de enormes cambios llevados a cabo dentro de Rusia misma. El avance inicial alemán amenazaba no solo los territorios y fábricas soviéticas, civiles y militares, sino también el colapso total de la economía civil de la nación. A pesar de los planes de contingencia en la década de 1930 y la formación en 1941 de comités de evacuación como el Consejo de Evacuación y el Comité del Departamento de Estado, GKO, la mayoría de las evacuaciones fueron coordinadas por organizaciones soviéticas locales, lidiando con movimientos industriales inminentes a los ataques alemanes. El GKO supervisó el traslado de más de 1.500 fábricas de importancia militar a los Urales, Siberia y Asia Central. Estas áreas ofrecían seguridad a los habitantes debido a sus ubicaciones aisladas, fuera del alcance de los ataques aéreos enemigos, y proporcionaban a las industrias soviéticas una gran cantidad de recursos para fábricas asociadas con el esfuerzo de guerra. Los Urales en el centro de Rusia han desarrollado una impresionante variedad de fábricas de hierro y acero, así como plantas agrícolas y químicas. Las industrias siberianas confiaban en las minas de carbón y los depósitos de cobre en la cuenca carbonífera de Kuznetska para sostener la maquinaria de guerra soviética.
Algunas evacuaciones y el traslado de máquinas y trabajadores calificados a fábricas en la sombra en el este comenzaron mucho antes. El agregado militar estadounidense reportó transferencias significativas de maquinaria y personal desde el área de Moscú hacia el este a finales de 1940 y principios de 1941. El rápido crecimiento en la producción a principios de 1942 sugiere que la evacuación comenzó en 1940. Regreso a Prokhorovka. De vuelta en el campo de batalla de Prokhorovka, a pesar de estar masivamente superados en número por el soviéticos en hombres y material, las unidades de élite alemanas hicieron lo impensable. En 24 horas, lograron destruir más de 380 tanques enemigos, perdiendo solo alrededor de 50 de los suyos. Mientras tanto, el campo de batalla cobró casi 4.000 bajas del Ejército Rojo, en comparación con solo 937 alemanes. A pesar de que los alemanes montaron un espectáculo en Prokhorovka, hay debate sobre el significado y el resultado de la batalla. Las fuerzas alemanas destruyeron muchos tanques soviéticos y degradaron temporalmente el poder de ataque del quinto guardias de tanques, pero no pudieron tomar Prokhorovka o abrirse paso hacia el terreno abierto antes de que se desarrollaran en otras áreas. Forzaron la terminación de la operación Citadel. Para el lado soviético, el masivo ataque blindado del 12 de julio no logró destruir el segundo cuerpo de tanques SS Panzer, pero tuvo éxito en agotar a los alemanes y eventualmente contribuyó a contener su avance. Por lo tanto, ni el quinto ejército de tanques de guardias ni el segundo cuerpo SS Panzer lograron sus objetivos el 12 de julio. Un día antes, el 11 de julio, las fuerzas de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido aterrizaron en Sicilia durante la Operación Husky. Hitler llamó de regreso a Günther von Kluge y von Manstein a su sede de Wolfschanze en Prusia Occidental y declaró su intención de cancelar la Operación Citadel. Operación Husky en sí misma fue lanzada en perfecta coordinación entre las fuerzas aliadas con el propósito de debilitar la ofensiva alemana debido a la necesidad de mover tropas a Sicilia. Algunas unidades alemanas partieron inmediatamente hacia Italia y solo continuaron ataques limitados en el sur. Mientras Manstein avanzaba en el sur, los soviéticos desataron un contraataque poderoso e inesperado sobre las tropas ya debilitadas de Model en el norte. Contraofensiva soviética. Entendamos cómo exactamente ocurrió esta contraofensiva. A medida que se desarrollaba la batalla de Kursk, la atención del Ejército Rojo no estaba solo enfocada en la defensa detrás de las líneas. A las 18:04 se estaba ideando un plan que cambiaría el curso de la batalla y llevaría a los alemanes al suelo. Nombrada en honor a el histórico príncipe ruso conocido por su destreza militar, la Operación Kutuzov fue la respuesta soviética al avance alemán. El mariscal Georgy Zhukov, con su determinación inquebrantable, lideró esta contraofensiva, listo para hacer su próximo movimiento como un experimentado jugador de ajedrez. Los primeros signos de la contraofensiva soviética fueron sutiles: un golpe exploratorio aquí, un empuje allá. Parecía que el Ejército Rojo estaba probando las aguas, evaluando la fuerza y preparación de las defensas alemanas. El 12 de julio, la verdadera naturaleza de la Operación Kutuzov fue revelada. Los soviéticos lanzaron un ataque masivo sobre el saliente alemán al norte de Kursk, respaldado por un estruendoso bombardeo de artillería, con la intención de retomar su territorio. Simultáneamente, los comandantes alemanes fueron sorprendidos. La Operación Citadel había estirado sus recursos al máximo, y no estaban preparados para lidiar con una defensa soviética significativa. La Operación Kutuzov marcó un punto de inflexión en la batalla de Kursk, el momento en que el Ejército Rojo tomó la iniciativa, pasando de la defensa al ataque. Fue el principio del fin para los alemanes, un golpe del que nunca se recuperarían completamente a medida que continuaba la Operación Kutuzov y los soviéticos recuperaban territorio. Un creciente sentido de desesperación comenzaba a apoderarse del alto mando alemán. La Operación Citadel, su plan maestro para rodear y destruir gran parte del Ejército Rojo, se desmoronaba ante sus ojos. El saliente de Kursk había pasado de ser una oportunidad a convertirse en un atolladero. El mariscal de campo Erich von Manstein, una vez seguro de una victoria rápida, ahora enfrentaba una realidad sombría. Sus divisiones Panzer, aunque estaban llenas de formidables Tigres y Panthers, no eran invencibles. Estaban atascadas,
enfrentando no solo a un enemigo fortificado sino también a un contraataque agresivo. El sombrío espectáculo de los tanques alemanes ardiendo en los campos alrededor de Kursk fue una vista que sacudió al comando alemán hasta el núcleo. En Berlín, Adolf Hitler enfrentaba un dilema. Su frente oriental estaba en desorden y las noticias de Kursk no eran alentadoras. Además, como vimos, una crisis adicional acababa de desplegarse, los aliados habían desembarcado en Sicilia, abriendo otro frente en la guerra. Hitler se enfrentaba a una elección difícil. Debería continuar con el cada vez más infructuoso operativo en Kursk o retirar sus fuerzas para responder a la nueva amenaza. El 13 de julio, Hitler ordenó la cancelación de la Operación Citadel. Este fue un desarrollo significativo, un reconocimiento tácito de la derrota. Las fuerzas alemanas en Kursk recibieron la orden de retirarse, desvinculándose de una batalla que ya no podían ganar. A medida que se extendía la noticia de la retirada, un sentimiento de incredulidad envolvía a las tropas alemanas. Se les había prometido una victoria rápida, un avance triunfante, pero ahora estaban retrocediendo. El mariscal von Manstein, enfrentado a la derrota, adoptó un juicio pragmático al reconocer la transformación del Ejército Rojo en un enemigo formidable. Abandonando las viejas estrategias de Blitzkrieg, optó por la defensa en profundidad como una adaptación crucial. Reconociendo los números superiores y las tácticas mejoradas del Ejército Rojo, los comandantes alemanes comenzaron a organizar sus fuerzas en múltiples líneas defensivas. Esta defensa en capas estaba diseñada para absorber el impulso de los ataques soviéticos, desgastar sus fuerzas y proporcionar oportunidades para contraataques. Otro cambio fue el enfoque mejorado en la guerra antitanque. La batalla de Kursk había mostrado la creciente fuerza de las divisiones blindadas soviéticas. Para contrarrestar esto, los alemanes mejoraron sus armas y tácticas antitanque. Los alemanes comprendieron que la interacción entre la infantería, los tanques, la artillería y el apoyo aéreo era crucial para el éxito. En el campo de batalla, buscaron mejorar la coordinación entre diferentes unidades, asegurando que cada elemento apoyara a los demás de manera efectiva. Sin embargo, estas adaptaciones tácticas no eran panacías. Eran medidas desesperadas, respuestas a una situación oscura. Aunque trajeron alivio temporal y éxitos localizados, no pudieron revertir la situación estratégica general. El ejército alemán, una vez maestro del frente oriental, ahora estaba a la defensiva, lidiando con un enemigo que finalmente había encontrado su ritmo. Después de 50 días de combates, la batalla de Kursk finalmente había terminado. No hay nada más que los alemanes puedan hacer desde este punto para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Además, la derrota convenció a Hitler de la incompetencia de sus generales coordinadores. Cuando se les dio la oportunidad, sus generales seleccionaron un plan pobre y él decidió asegurarse de que eso no volvería a suceder. Sin embargo, lo contrario se aplicó a Stalin. Después de ver la intuición de sus generales vindicada en el campo de batalla, se alejó de la planificación estratégica y la dejó enteramente en manos del ejército. Resultados predecibles siguieron en ambos lados. El ejército alemán pasó de pérdida a pérdida mientras Hitler intentaba micromanejar personalmente las operaciones diarias de lo que pronto se convirtió en una guerra de tres frentes, mientras que el ejército soviético ganó más libertad y se volvió cada vez más fluido a medida que continuaba la guerra. Retirada alemana posterior. La batalla de Kursk sigue siendo tema de debate histórico debido a la incertidumbre sobre las pérdidas soviéticas, cuyas cifras exactas probablemente permanecerán desconocidas. Infográficos se estima que al menos 1.2 millones de soldados del Ejército Rojo resultaron muertos o heridos, con la destrucción de 7.000 tanques y cañones de asalto, además de la pérdida de 3.000 aviones. Los alemanes, a su vez, sufrieron alrededor de 203.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, junto con la destrucción de 1.200 tanques y cañones autopropulsados, y la pérdida de 650 aviones. A pesar de las superiores pérdidas soviéticas, la batalla de Kursk representó una seria derrota para los alemanes. Hitler, apuntando a una victoria en Kursk para demostrar la invencibilidad de la Wehrmacht, logró el resultado contrario. Por primera vez,
el Ejército Rojo detuvo una ofensiva de verano alemana en cuestión de días y, a pesar de enormes pérdidas, comenzó su propia ofensiva a lo largo del frente oriental. La derrota en Kursk agotó el poder de combate alemán en el este hasta el final del verano de 1943, cuando ya no pudieron reemplazar sus pérdidas. Además, la moral de la población alemana sufrió sacudidas, pasando de creer en una posible victoria militar sobre la URSS a un declive gradual. Las actitudes de los soldados alemanes hacia los civiles soviéticos también se intensificaron, especialmente durante la retirada de Ucrania a partir de 1943, cuando los lugareños se enfrentaban a la elección de marchar al oeste con los alemanes o enfrentarse a ejecuciones sumarias, y esto no fue la excepción sino la regla en prácticamente todas las situaciones. En el lado soviético, la victoria en Kursk fortaleció su confianza, a pesar de las pesadas pérdidas. El Ejército Rojo demostró que no solo podía resistir el ataque alemán, sino también lanzar con éxito sus propias ofensivas. Líderes como el mariscal Georgi Zhukov surgieron de la batalla con reputaciones mejoradas, sus nombres grabados en los anales de la historia militar soviética. Con un renovado sentido de propósito, los soviéticos lanzaron una serie de ofensivas después de Kursk. El fracaso de la Operación Ciudadela convenció a Hitler de concentrar más recursos en el frente occidental. Mientras tanto, en Italia, el dictador Benito Mussolini recibió la noticia con creciente inquietud. El una vez aparentemente invencible aliado alemán había sido contenido en el este, y Mussolini no podía ignorar las implicaciones para su propio régimen fascista. Sus temores estaban justificados, menos de un mes después de Kursk, en Berlín, donde las ondas de choque de Kursk se sintieron con más intensidad. Adolf Hitler, una vez supremamente confiado en la victoria, ahora tenía que enfrentarse a una realidad amarga. El frente oriental estaba fallando, y los aliados occidentales se estaban preparando para una invasión. El sueño milenario del Reich se estaba desvaneciendo, reemplazado por el espectro de una derrota inminente. El general Dwight David Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, vio una oportunidad en el resultado de Kursk. Los fracasos del ejército alemán en el este abrieron una brecha para la planificada invasión de Normandía, lo que también significaba que menos divisiones alemanas estarían disponibles para contener el desembarco inminente en el año 1944. A pesar del paso del tiempo, los mitos y controversias que rodean la batalla de Kursk persisten. Los debates sobre la escala de la batalla y el número real de tanques involucrados, así como las decisiones estratégicas tomadas por los líderes de ambos lados, continúan involucrando a historiadores y entusiastas. Estas discusiones, lejos de disminuir la importancia de Kursk, parecen aumentar su atracción, asegurando que la batalla siga cautivando mentes y estimulando la discusión.